Mis gráficas no se van a borrar. Perfecto, ahí está mejor. ¿No es cierto? Listo. Les he mandado la resolución al grupo del Telegram, pero creo que no está de más hacer una pequeña explicación para que pueda quedar un poco más claro. ¿No es cierto? Tal vez muchos de ustedes han tenido dudas. No es mi resolución, no me voy a atribuir algo que no es mío, es la resolución del ingeniero que da en semestre, el auxiliar del ingeniero saca, Elías Cuba, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a copiar el ejercicio como tal. ¿Qué dice el ejercicio? Dice que tenemos que maximizar. Imagino que algunos trabajan y salen a esta hora. Por eso los estamos aceptando. Sí, se está grabando la clase, muchachos, para que puedan verlo los que no están asistiendo. Perfecto. Y entonces nos dice que maximicemos, ¿qué cosa? Nuestro Z inicial. Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Z sub A o Z inicial. Que es igual a 30x sub 1 más 20x sub 2. 30x sub 1 más 20x sub 2. Después nos dice con las restricciones, sujeto a, dos puntos, y vamos a ver cuáles son las restricciones. X sub 1 mayor o igual que 60, perdón, menor o igual que 60. 60, tenemos X sub 2 menor o igual que 75. Y finalmente 10x sub 1 más 8x sub 2. 8x sub 2 menor o igual a 800. Y ahí estaba mi error, ¿no es cierto? Había copiado aquí 18 en vez de 8. Ese era el error. Y después tenemos x sub 1, x sub 2 mayor o igual a 0. Listo. Y ese es nuestro ejercicio, el problema que debemos resolver. ¿Listo? Bien. Vamos a eso entonces. Habíamos dicho que este es el primal. Le vamos a llamar a este mi ecuación primal. Tengo que llevarlo a su forma dual. Llevando a su forma dual, como está maximizando, aquí me dice maximizar, el dual me va a decir minimizar. Siempre va a cambiar. ¿Listo? Entonces, voy a decir que voy a tener un y inicial. Pueden llamarle lo que ustedes quieran. Y inicial, g, x, w, alfa, gamma, lo que ustedes deseen. Perfecto. Entonces, y inicial va a ser igual a ¿qué? A todos estos componentes de aquí. ¿No es cierto? Mi función objetivo se va a convertir en 60 y sub 1 más 75 y sub 2 más 800 y sub 3. ¿Alguien está tratando de unirse? Perfecto. Después, nuestras restricciones tenemos que hacerlas de la siguiente forma. Todo lo que es columna, o sea, esto de aquí, se convierte en fila. Ya saben hacer eso. Y lo hacemos. Entonces, tenemos y sub 1 más 0 y sub 2 más 10 y sub 3. ¿Por qué? Si toman esta columna de aquí y la convierten en fila, aquí hay un 0, ¿no es cierto? Este 1 viene aquí, este 0 al segundo y este 10 al tercero. De eso se trata. Las filas se convierten en columnas. ¿Listo? Después, esta otra fila de aquí, hago exactamente lo mismo. Va a ser 0, 1 y 8. ¿No es cierto? Entonces pongo aquí 0, 1 y 8. Y les pongo sus variables. Y sub 1 más 1 y sub 2 más 8 y sub 3. ¿Tengo más? No, no tengo más. Estos tengo que igualar a ¿qué? De acuerdo al signo, después voy a poner el signo ¿a qué? El primero a este 30 y el segundo a este 20. Entonces, este es igual a 30 y el de abajo es igual a 20. No hay donde perderse. Ahora bien, lo siguiente depende mucho de nuestra tablita. Tenemos una tablita que la habíamos hecho esta mañana. Les voy a pasar eso también esta noche.
Y decíamos que estamos yendo de maximizar a minimizar. Entonces, copiamos eso de nuestra tablita. Cuando vamos de maximizar a minimizar, de maximizar a minimizar, a este lado vamos a tener las restricciones y a este lado las variables. ¿Listo? Entonces, en las restricciones, ¿qué cosas hay? Hay menor o igual a b, mayor o igual a b y igual a b. Y entonces las variables van a tener ¿qué cosa? Mayor o igual a 0, menor o igual a 0 y una variable no restringida. ¿No es cierto? Esto es lo que tenemos cuando estamos en el caso de maximizar a minimizar. Perfecto. ¿Qué tenemos que fijarnos entonces? Las restricciones nos dice. ¿Qué son las restricciones? Veamos. Estas son las restricciones. Estas son restricciones. ¿Cuáles son variables? Estas son variables. Entonces, las restricciones tienen un símbolo de menor o igual. Entonces, si las restricciones tienen menor o igual, que es este de aquí, para las variables, porque esta es la columna de las variables, voy a tener un menor o igual que 0, ¿no es cierto? Y entonces, en ese sentido, voy a copiar eso exactamente. Para las variables habíamos dicho que vamos a poner entonces un menor o igual que 0. Y aquí voy a poner todas mis variables, y sub 1, y sub 2, y sub 3. Después, necesito determinar los signos de mis restricciones. ¿Qué voy a hacer? Identifico ahora en la fila de las variables. Aquí voy a identificar con qué símbolo están las variables de este lado. Las variables de este lado están las x con mayor o igual a 0. ¿Cuál es mayor o igual a 0? Este de aquí. Entonces, esto es lo que voy a analizar. Seguimos viendo, si mi variable es mayor o igual, entonces mi restricción tiene que ser de mayor o igual a b. Y esto, en este sentido, es lo que voy a copiar aquí. Vamos a ver. Así. Y ya está. Así es como tengo que poner las restricciones. Perfecto. ¿Y qué les había dicho esta mañana? Que si tienen un menor o igual, ustedes tienen que sumarle un S. Si tienen un mayor o igual, tienen que restarle un S y sumarle un R. Si tienen un igual, son 3 casos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sumar un R. Eso habíamos explicado esta mañana. Y lo volvemos a repetir ahora porque pienso que es necesario. Perfecto. Sabiendo esto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Tenemos el caso de mayor o igual. ¿Qué voy a hacer entonces? Restar aquí un S sub 1 y sumar un R sub 1. Y restar un S sub 2 y sumar un R sub 2. Perfecto. Ya lo tengo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Resolver por el método simplex, como conozco. Bien, entonces vamos a llevar a su forma igualada. ¿Por qué? Estas son restricciones, tenemos que igualar. ¿Qué hacemos para igualar? Simplemente copiamos. Y sub 1 más 0 y sub 2 más 10 y sub 3 menos S1, con rojito le voy a poner, menos S1 y con verde más R1. Eso un poquito más separado, porque primero van a entrar las variables de S. ¿No es cierto? Un poquito más separado aquí. Más R1. Listo. Ahora, en la parte de abajo, ¿qué es lo que voy a poner? La segunda fila, que va a ser 0y1, 1y2, 8y3. Pongo eso entonces. 0y1 más y2 más 8y3 más 0 s sub 1 más s sub 2, perdón, es menos, porque ¿qué tenemos que hacer? Restar. Menos s sub 2. Aquí no importa el signo, ¿por qué? Porque está multiplicado por 0. Continuamos y decimos más un R sub 2. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer después? Aquí le añadimos más 0, y aquí le añadimos más 0, y aquí un más 0. ¿Tenemos que igualar aquí?
a las igualdades que tienen, que sería 30 y 20. 30 y 20. Perfecto, ya está. Ya tenemos entonces la ecuación que tenemos que llevar a nuestras tablitas. Veamos entonces mi tablita. Hasta aquí habíamos llegado esta mañana. Ya lo he revisado con el Excel también esto. Copiar. Y aquí lo vamos a pegar. Ahí está. Hasta ahí habíamos llegado, ¿no es cierto? ¿Dónde qué teníamos que copiar? Primero, hemos dicho que esto se llamaba R1 y esto se llamaba R2. Entonces, aquí ya no entran las variables S. ¿Por qué? Porque hay Rs. Cuando haya Rs, aquí van a entrar sus variables R1, R2. Si hay 3 Rs, aquí van a entrar R1, R2 y R3. Si hay 4, aquí van a entrar las 4 Rs. Siempre van a entrar solamente las Rs en la primera instancia. ¿Listo? Perfecto. Ahora sí, Z. ¿Cuál va a ser nuestra función objetivo? Nosotros tenemos una función objetivo aquí. Esta es mi función objetivo original. ¿Listo? Esta es mi función objetivo. Y le voy a poner su nombre. Función objetivo. Perfecto. Pero, para hacer este método, lo que tengo que hacer es un cambio de función objetivo. ¿Qué cambio? Mi nueva función objetivo va a ser ¿qué cosa? R inicial igual a R sub 1 más R sub 2. Perfecto. Esa va a ser mi nueva función objetivo. ¿Listo? Ahora, cuando tenía una función objetivo, ¿qué era lo que yo debía hacer? Debía igualar a 0. Debía igualar a 0. Entonces, tengo que igualar a 0. Va a ser R inicial menos R sub 1 menos R sub 2. Y esto debe ser igual a 0. Perfecto. Entonces, obviamente, en mi función objetivo, siempre tengo que sumarle, ¿qué cosa? Todas estas variables artificiales que he encontrado. O sea, voy a sumarle más 0 S sub 1, más 0 S sub 2. ¿Y qué más? R sub 1 y R sub 2, pero aquí están R sub 1 y R sub 2, entonces nada más. 0 S sub 1 y 0 S sub 2, ¿no es cierto? Entonces ya no lo hago eso, ¿por qué? Porque se me va a hacer un poco más largo. Directamente agarro esta función y digo, todo lo demás es 0 excepto R sub 1 y R sub 2. ¿Listo? Entonces copio mi función objetivo. Todito es 0, fíjense, 0 con azul, 0, 0, 0, 0, 0, todo es 0, excepto la columna de R sub 1 y R sub 2. ¿Por qué? Esas tienen signo negativo, entonces son menos 1 y menos 1. ¿Listo? Y así es como se empieza el problema. Perfecto. Y aquí voy a copiar los valores de R sub 1, que son estos de aquí, y los valores de R sub 2, que son estos de aquí. Copio. 1, 0, 10, menos 1, 0, 1, 0 y 30. Y así. Perfecto. Ya tenemos esta tablita. Hasta aquí se entiende. No ha habido ninguna pregunta esta mañana e imagino que ahora tampoco. Ahora, lo que quiero explicarles es esta parte de aquí. Yo estoy calculando en Excel y ustedes también pueden hacerse su Excelcito. ¿Qué habíamos dicho? En el paso 1 tendríamos que sumar todos estos de aquí. Lo voy a pintar con verdecito. Cada uno de estos, cada una de estas columnas tenemos que sumarlo y el resultado tenemos que poner aquí. Y lo voy a pintar con amarillito. Ahí. Ahí tenemos que poner los resultados. Y así sucesivamente. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho en mi Excelcito? Directamente he puesto que este de aquí, este cuadro de aquí, es igual a la sumatoria de estos tres. Y me da un valor. Me da un valor de 1. ¿No es cierto? Lo mismo, eso es la sumatoria de estos tres. Lo mismo, esto es la sumatoria de estos tres. Hago solamente un hito y jalo. ¿Hasta dónde? Hasta el final. ¿Por qué? Tengo que hacer la sumatoria de esos tres desde aquí hasta aquí. 30 más 20, 50. Y eso tiene que botarme toda esta columna. Toda esa columna de amarillo va a ser el resultado de la sumatoria de aquí, más la sumatoria de aquí, sumatoria de aquí, sumatoria de aquí. Hasta ahí se entiende, ¿no es cierto?
El resto, que es todo esto de aquí, solamente se copia. Todo lo que está con, ahora otro color, si lo vamos a poner, con rosa, lo voy a copiar aquí. También con rosa. ¿Listo? Son iguales. Hasta ahí se entiende. Una vez hecho eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Discúlpenme. Alguien está esperando aquí. Una vez hecho eso, ¿dónde estamos? Aquí está. Perfecto. Ya hemos hecho la sumatoria. ¿Y qué nos ha dado? Este segundo cuadro de aquí. Por eso le he puesto que es el resultado de la sumatoria. ¿No es cierto? Listo. Habiendo hecho eso, lo que tenemos que hacer es un simplex normal. Simplex normal. ¿Listo? Bien, entonces voy a llevar este cuadrito de aquí. Me lo voy a llevar al ejercicio, como siempre solemos hacerlo. Este cuadro de aquí ya lo he copiado. Este de aquí es el que tengo que copiar. Copiar y me lo llevo aquí. Perfecto. Y ahí lo tenemos. Listo. Esa fila de amarillo, entonces, ¿qué es? La sumatoria, y lo voy a anotar aquí. Esta fila es igual a la sumatoria de las columnas. Y nada más, sumatoria de las columnas. Columnas. ¿Listo? Entonces, esto de aquí viene aquí, esto de aquí viene aquí, toda la sumatoria, como hemos hecho antes. La sumatoria de cada columna viene a cada resultado. 18, menos 1, 0 y 0. ¿No es cierto? Aquí el resultado me va a dar 50. Fíjense, esta mañana aquí habíamos sacado 28 y por eso no nos cuadraba. 10 más 8 es 18. Este era 8. Ahí estaba nuestro error. Un número nos ha hecho variar. ¿No es cierto? Perfecto. Después de esto, ¿qué les había dicho que hagan? Que continúen con el método simplex. Entonces, ¿qué hacemos para continuar con el método simplex? Nos preguntamos, ¿quién es mi variable de entrada? ¿Y quién es mi variable de salida? Bien, ¿quién es mi variable de entrada? Lo primero es que me fijo, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo minimizar. Y cuando me pide minimizar, ¿cuál es mi variable de entrada? Es el más positivo. Oh, se ha colgado. Un segundito. Está cargando. Perfecto, entonces es el... creo que no funciona. Se me ha perdido. Se me ha cerrado el Microsoft Whiteboard. Denme un segundito, lo voy a reabrir. Voy a dejar de presentar. Un minuto, deme, por favor. Whiteboard. Y sub 1 más 75, y sub 2 más 800, y sub 3. Recuerdo eso, no necesito recordar nada más, esa es mi función objetivo. Mis restricciones ya las he utilizado, esta es la tablita que estaba utilizando. ¿No es cierto? ¿En qué estaba? Me he preguntado quién es mi variable de entrada y quién es
mi variable de salida. Se está colgando mi computadora. En minimización, porque me pide minimizar, ¿no es cierto? En minimización, mi variable de entrada va a ser siempre el más positivo. Más positivo. Y mi variable de salida va a seguir siendo el menor que resulta de la división. ¿Listo? Eso no lo voy a anotar, solamente quiero que sepan que en minimización hay que utilizar el más positivo. ¿Quién es el más positivo? Entre 1, 1, 18 y menos 1. Definitivamente el más positivo es 18. Esta va a ser mi variable de entrada. ¿Y quién va a ser mi variable de salida? Tengo que dividir. ¿Quiénes divido? Solamente las que no son z. Esta nunca puedo llevar a la división. ¿Listo? Nunca, muchachos. Nunca puede ser esta una variable saliente. Así que por eso no van a llevar a dividir esto. ¿Quiénes divido? Estos dos. Este y este. Entonces, 30 dividido entre 10 me da un valor de 3. 20 dividido entre 8 lo metemos en la calculadora y definitivamente es mucho menor que 3. 5 medios, que es 2,5. 2,5. 0,5 puntos menor que 3. ¿No es cierto? Entonces, este va a ser mi pivote. Mi pivote es 8. Perfecto. Eso es lo que tenemos que identificar. Después se van al Excel y yo me voy al Excel. ¿No es cierto? ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a dividir todos estos números, los voy a dividir entre 8. ¿Para qué? Para que este se haga 1. Perfecto. Hago eso entonces. Mi primer término va a ser igual al primer término aquí, dividido entre 8. ¿Qué es lo que voy a hacer para verificar si está bien o está mal? Solamente voy a agarrar esto y voy a jalar la fórmula. Ahí está. Quiero que me dé no en general, sino en fracciones, y le pongo fracciones. Listo. El primero tendría que darme 0, es 0, aquí está, 0. El segundo tendría que darme 1 octavo, 0, 1 octavo, está bien. Esta fila de aquí, que está con rosa, va a ser esta fila de aquí, que también está con rosa. ¿Listo? Comparemos entonces. ¿Por qué? ¿De dónde resulta este rosa que está aquí? Resulta de dividir esta fila de aquí entre 8. ¿No es cierto? 0 dividido entre 8, 0. 1 dividido entre 8, 1 octavo. 8 dividido entre 1, 1. Y 0 dividido entre 8, 0. Menos 1 dividido entre 8, menos 1 octavo. 0 dividido entre 8, 0. Y 1 dividido entre 8, 1 octavo. ¿Listo? Es exactamente lo mismo que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, ya convertido esto, lo he convertido ¿en qué? Lo he convertido en mi pivote, lo voy a poner de verdecito, mejor de lila y de blanco. Ese es mi pivote. Y lo he convertido en 1. ¿Qué tengo que hacer entonces? Multiplicar a la fila Y3 por un número tal que estos dos de aquí se hagan 0. El 10 y el 18 se tienen que hacer 0. Entonces lo multiplico ¿por cuánto? Por 10. 10 multiplicado ¿por qué? Esta fila. Entonces, por el primero. Voy a decir que esto es igual a 10 por el primero. ¿No es cierto? Quiero que me bote directamente esta fila de aquí, la fila de arriba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A esto le tengo que sumar. ¿Qué le voy a sumar, chicos? Le tengo que sumar esto de aquí. Lo ponemos en la fórmula. Más esto de aquí. Igual. Listo. Voy a jalar esa formulita que he hecho. Jalo. Y el resultado lo voy a pintar con este amarillito, que debería ser el mismo. He multiplicado por 10. ¿Cuál es el 10? Este. ¿Cuál es? La R1. Entonces, debería ser el mismo que esto. ¿No es cierto? Fijémonos. Lo quiero esto en fracciones. En fracción. Listo, entonces. Fíjense, ¿dónde está el error? Estoy multiplicando por 10 a la fila Y3 y le estoy sumando la fila R3. No, no tengo que sumarle la fila R3. ¿Cuál tengo que sumarle? La fila R1. Ahora sí está bien mi formulita. Y jalo de nuevo. Solamente es jalar. Perfecto. De nuevo está mal mi fórmula. Como es 10, tengo que multiplicarlo por el negativo.
Ahora sí. Esos pequeños errores no hay que cometerlos. Bien, y tendría que ser lo mismo, ¿no es cierto? 1 menos 1 1/4, que sería 5/4, 0 menos 1, 1 1/4, 1 menos 1 1/4 y 5. Ahí están todos los valores, ¿no es cierto? De nuevo, rehago la fórmula. ¿Por qué valor voy a multiplicar ahora? Quiero hacer que este 18 se convierta en 0, entonces por el negativo. ¿Cuánto es el negativo? Menos 18. Multiplicado por esta fila de aquí, que es la fila R3, y le tengo que sumar, ¿qué? La fila Z. Entonces borro esta, que es la fila R1, y le sumo la fila Z. Enter, y jalo eso. Ahí está. ¿Listo? Me fijo si es el mismo. Debería ser el mismo que esto de aquí. Va a ser 1 menos 1 1/4, 0, menos 1, 1 1/4, 0, menos 2 1/4 y 5. ¿No es cierto? Entonces, está correcto esto. Eso también está correcto. Perfecto. Continúo iterando entonces. ¿Cuál va a ser mi variable de entrada? Recordemos que estamos en un problema de minimización. ¿Cuál va a ser mi variable de entrada? Entonces, paréntesis, voy a copiar esto de aquí. Esta es la tabla que he hallado ahorita. Voy a copiarla. ¿Dónde? Aquí. Para el análisis simplemente. No vamos a demorar mucho. Y pegamos. Ahí está. Me pregunto exactamente lo mismo. ¿Quién es mi variable de entrada? ¿Y quién es mi variable de salida? Mi variable de entrada definitivamente es el más positivo. El más positivo. No estamos haciendo campaña ni nada, solamente decimos que el más positivo es el que va a entrar como variable de entrada. Entonces, ¿cuál es? Esta de aquí. ¿Cierto? Porque entre 1 menos negativo, entonces no cuenta, 0, negativo no cuenta, entre 1 y 1 más 1/4, ¿cuál es más grande? Claramente 1 más 1/4. Esto es negativo y estos de aquí no cuentan porque son soluciones, no son variables. Perfecto, entonces esta es mi variable de entrada, la variable S2. ¿Y cuál es la que va a salir? Divido. 5 dividido, esto va a ser lo mismo que esto. ¿No es cierto? Puedo elegir cualquiera entonces. Cualquiera de los dos puedo elegir. Perfecto. ¿Cuál elijo entonces? Voy a elegir este de aquí. Este va a ser mi variable de salida. Voy a borrar el otro. Lo borramos. Listo. Ya sé cuál es mi variable de entrada y ya sé cuál es mi variable de salida. Veamos en el Excel cómo hemos elegido. En el Excel habíamos elegido que nuestra variable de entrada sea S2. Y nuestra variable de salida, aquí está, justo este que lo voy a pintar de verdecito. Este de aquí, ¿no es cierto? Entonces, este que está en la fila R1 tiene que hacerse 1, ahí está. Pero ¿por qué ahora se llama S2? Porque justamente estamos cambiando por la fila S2, si se fijan, ¿no es cierto? Entonces se llama S2 y tiene que convertirse en 1. Bien, entonces hagamos el ejercicio. Debe ser igual a esto dividido entre 1 más 1/4, que sería 1 más 1/4, sería 5/4. Eso dividido entre 5/4. En decimales, 1.25. Ahí está. Claro. Esto dividido entre 1.25 me da 0. Pero lo que tengo que poner aquí es el primer valor, porque voy a dividir en realidad toda la fila. ¿Listo? Entonces, eso que está de verdecito debería ser igual a la fila S2. Veamos, 4/5 menos 1, 0, menos 4/5, 1, 4/5 menos 1 y 4. ¿Es igual? Es exactamente igual. Por tanto, está bien nuestra resolución hasta aquí. ¿Qué vamos a hacer? Como este es nuestro pivote, lo voy a pintar de azul de nuevo. No es este azul. Y aquí tampoco. Digamos que es este. Listo. Lo he pintado de nuevo de azul. Tengo que multiplicar entonces
Va a ser igual, voy a decir, a mi fila pivote, ¿por qué? Tengo que hacer 0 a este de aquí y a este de aquí. 1 más 1/4 es 5/4. En decimales, 5/4 es 1.25. Entonces tengo que multiplicar por 1.25, positivo o negativo, negativo. ¿Por qué? Porque tengo que multiplicar por el contrario de esto. Este 1/4 es positivo, entonces aquí negativo tiene que ser. Listo. Eso voy a multiplicar por la fila S2. Cierro paréntesis. Aquí también cierro paréntesis. Y eso ahí tengo que sumarle, ¿qué cosa? La fila, como estoy anulando. ¿Qué estoy anulando? Este de aquí. Entonces, le sumo esta fila. No le he sumado. Y le voy a sumar más esta fila. Igual. Perfecto. Lo voy a jalar. Y ahí está, esos son los valores. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué valores tendría que tener? 0, 0, 0, 0, 0, menos 1 y 0. Perfecto. Ahora tengo que convertir en 0 este de aquí. ¿Por cuánto voy a multiplicar? Por más 1/8. ¿Y cuánto es 1/8? Veamos, 1 dividido entre 8, en decimales es 0.125. Tengo que multiplicar por 0.125. Negativo o positivo, aquí tiene que ser positivo. 0.125 positivo multiplicado por la fila S2, sumando la fila Y3. Igual. Voy a jalar y tiene que darme esos resultados. Veamos. Aquí, según esto, veamos. Estamos por 0.125 aquí y le estoy sumando la fila Y3. ¿No es cierto? Está perfecto. 0.125 más la fila Y3. 0.125 por 4/5 más la fila Y3. Aquí hay un error, no puede salirme 0. 0.125, hagamos en calculadora, a ver, 0.125 multiplicado por 4/5 igual, y a eso tengo que sumarle el valor de 0. Eso está en mi función, pero me está sacando 0 y tiene que salir un décimo. Tal vez el error sea que aquí lo estoy multiplicando a esto aquí arriba. Entonces puedo poner este valor por 0.125. Nada. Borro todo. Había una ecuación sobrepuesta. Voy a borrar todo. Listo. Entonces, aquí habíamos dicho que es igual a esto. Voy a poner paréntesis. 0.125 multiplicado por la fila S2. Y a eso le tendríamos que sumar la columna Y3. Hay algún error. ¿No es cierto? Métanlo a su calculadora. El Excel está cometiendo algún error. Voy a calcular aquí. Espero que aquí sí funcione. 0.125 por 4/5. Wow. Esto es imposible. Ah, ya. Está en fracciones. Lo vamos a poner en general. Ahí está. 0.1. Y eso lo vamos a alargar aquí. Listo. Entonces, 0.125 por 4/5 y a eso tenemos que sumar este valor de aquí. Igual. Quiero que esté en general. Y ahora que esté en fracción. No quiere poner un décimo. ¿No es cierto? En general. Listo. Y eso tengo que jalar hasta aquí. Menos este valor. Listo. Entonces, estos valores deberían copiarse aquí. ¿Un décimo es igual a 0.1? Sí. 0,
1 menos un décimo menos 0.1, 0 menos un décimo, más un décimo que es más 0.1, 0 y 3. ¿No es cierto? ¿Por qué no me ha querido botar en decimales? Es la configuración de mi Excel. ¿No es cierto? Entonces la iteración aquí está bien. Perfecto. De esto quería que se den cuenta, muchachos. Fíjense, ¿cuándo termina esta iteración? ¿Cuándo terminan las iteraciones que tenemos con R1 y R2? Terminan cuando llegamos a esto de aquí. A que los dos son negativos. De nuevo, como al principio. Si llegamos a esa ecuación donde ambos son negativos como al principio, entonces ahí terminan las iteraciones que hacemos con las variables R1, R2. Ahí termina la primera fase. Esa es la primera fase. ¿Listo? Y entonces decimos doble fase y empezamos la segunda fase. ¿Qué hacemos para empezar la segunda fase? Simple y sencillamente agarramos todos los valores que estén desde aquí. Todo esto vamos a copiar hasta antes de R1 y R2. Todo lo que está con ese colorcito. ¿Listo? Todo eso vamos a copiar. ¿Y qué más? Más las soluciones. Entonces, ¿a quiénes les estamos excluyendo? Con rojito les... Oh, control Z. ¿A quiénes les estamos excluyendo? A las dos R's. ¿Listo? Esas dos ya no van a entrar en mi segunda fase. Entonces, ¿qué anoto en la segunda fase? Todo lo que está aquí. BB, Y1, Y2, Y3, S1 y S2. Y directamente las soluciones. Perfecto. Hasta ahí se entiende. Eso es la primera fase. Y es exactamente lo mismo en el método simplex. Lo mismo. ¿Listo? ¿Qué es lo único que varía en el método dual? Lo único que varía es la parte donde tú llevas del primal al dual. ¿No es cierto? Entonces, si quieres hacer un método simplex con doble fase, ¿qué tienes que hacer? Tienes que decir que esta es tu variable primal, por decirte algo. Esta es tu función primal. Si tu función primal resuelves por este método, entonces ese es el método de doble fase. Pero, si lo llevas al dual y después recién resuelves por este método, se llama el método dual. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que directamente hacer este procedimiento para que se llame doble fase. Nada más. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el dual y el doble fase? La diferencia es que en el dual llevamos la primal a dual. Y en cambio, en el método simplex, directamente resolvemos con la primal. Ya no necesitamos el dual. Esa es la única diferencia. Después el método de doble fase es el mismo. Llegan a esta solución, a esta de aquí, con amarillo, ¿y qué es lo que van a hacer? Directamente van a sacar B y todos los otros valores excepto R1 y R2. Perfecto. Aquí hay otro detallito y es el último detallito. ¿Qué tienes que hacer? La verificación de la función objetivo. ¿Cuál es tu función objetivo? Y voy a copiar esto allá. Copiar. Esta. Perfecto. ¿Cuál es tu función objetivo? Esta es tu función objetivo real. Con esta tienes que hacer tu verificación. ¿Listo? ¿Qué tienes que tomar en cuenta? Todas estas van a ser tus soluciones. Siempre tomas en cuenta a estas como soluciones. ¿No es cierto? Entonces, tu función objetivo es 60 y sub 1 más 75 y sub 2 más 800 y sub 3. En tus soluciones, ¿tienes y sub 1 o y sub 2? No. Por tanto, y sub 1 y, perdón, el i voy a anotar de otra forma, y sub 2 son iguales a 0. ¿Por qué? Porque no están dentro de las soluciones. ¿Listo? ¿Cuál es el único que tiene un valor? El valor de y3, que es igual a ¿cuánto? Su solución. ¿Cuánto es su solución? 3. Perfecto. El valor de y3, que es 3. Entonces, tu función objetivo va a ser igual a ¿qué? A 3 multiplicado por 800. ¿Listo? Pero, cuando tú tienes que empezar el método simplex, cuando tienes que empezar, ¿qué es lo que haces con la función objetivo? Vamos a volver aquí. Cuando tengo que empezar el método simplex, ¿qué es lo que tengo que hacer? Igualo la función objetivo igual a 0. ¿No es cierto? Entonces,
tengo que igualar este Y inicial, que va a ser igual a 2400, tengo que igualar a 0. ¿Cómo voy a igualar a 0? Fácil. Lo único que tengo que hacer es convertir este 800 en 0. ¿Por qué lo voy a convertir este 800 en 0? Porque este es el que me está dando problemas. ¿Dónde me está dando problemas? Aquí. Me lo está convirtiendo lo que debería ser 0 en 2400. Entonces lo convertiré en 0. Perfecto, venimos aquí y lo convierto en 0. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para que esta solución sea correcta. ¿Cómo voy a convertir entonces el 0 en 800? El 800 en 0, simplemente tengo que multiplicar a todo esto por 800. Entonces, ¿qué digo? Que va a ser igual a 800 multiplicado por la fila Y3, de nuevo, y sumando, ¿qué cosa? Esta fila de aquí. Igual. Y esto lo jalo. Perfecto. Entonces, ¿qué me va a dar? El primero me va a dar un valor de 20. Esto de aquí es lo que estoy copiando. Un valor de 20, después menos 75, después 0, menos 80, 0. Y al final me va a dar un valor de 2400. ¿Listo? Entonces, anoto ese valor de 2400. ¿Para qué lo he convertido el 800 en 0? Para que esta ecuación sí se pueda cumplir. ¿Listo? Se ha convertido en ceros y esta ecuación sí se podía cumplir. Perfecto. Entonces, ya tenemos este resultado, ya tenemos nuestra primera filita, que es la misma que esta amarilla. El resto copiamos tal y como está. Solamente es copiar. Lo mismo, igualito, no cambia nada. Ni entra ni sale nada. Igualito, solamente hemos convertido esto en 0. Ahí está, se ha convertido en 0. Nada más, eso es lo único que tienen que hacer. Los otros valores no les interesa, solamente que este sea 0. Perfecto. Ya tienen esto de aquí y lo llevan a la resolución del método simplex normal y común, como ustedes lo conocen. Vamos allá. Aquí está lo que estábamos haciendo. Al método normal y común, como ustedes lo conocen. Perfecto. Ahí está nuestra tablita. Entonces, para el método simplex normal, ¿qué es lo que nos preguntamos primero? ¿Quién es nuestra variable de entrada y quién es nuestra variable de salida? Nuestra variable de entrada siempre es el más positivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de minimización y nuestra variable de salida ya sabemos cómo calcular. ¿Cuál es el más positivo? Definitivamente es 20. Esta va a ser mi variable de entrada. ¿Quién va a ser mi variable de salida? 4 dividido entre 4 quintos. 4 dividido entre 4 quintos. Me va a dar un valor de 5. Y 3 dividido entre un décimo me va a dar un valor de 30. Definitivamente el 5 es menor, entonces este es mi pivote. ¿Listo? Entonces mi pivote está en la fila S2. Vamos al Excel. Ahí está, en la columna, en la fila S2. ¿Listo? Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Tenemos que convertirlo en ¿cuánto? Tenemos que convertirlo en 1. Entonces tenemos que dividir entre 4 quintos. Voy a decir entonces que va a ser igual a esto dividido entre 4 quintos, que en decimales sería 0,8. Y ahí está. Hago eso y me va a dar todos los resultados. Debería ser entonces 1 menos 1 más un cuarto, 0 menos 1, 1 más un cuarto y 5. Está perfecto. Listo. Entonces, este es mi pivote. Lo voy a pintar de azul de nuevo. Ese es mi pivote. Lo tengo que multiplicar por un número tal que este 20 y este un décimo se vuelvan ceros. ¿No es cierto? Entonces tengo que multiplicar por el negativo. ¿El negativo de 20 cuánto es? Menos 20 por la fila S. Y a eso le tengo que sumar más. Y multiplicando el 20, este de aquí entonces. Igual. Ahí está, me sale 0. Jalo eso. Y tengo que copiar toda esta fila. ¿Dónde? Aquí. 0, menos 50, 0, menos 60, menos 25 y 2300. Listo.
¿Qué más tiene que volverse 0? La fila de aquí abajo. Va a ser igual entonces a ¿qué? A multiplicar un décimo. Positivo, negativo, negativo. Menos 0.1 por este valor de aquí. Y a eso le tengo que sumar más este valor de aquí. Igual. Ahí está, me da un valor de 0. Pueden fijarse las fórmulas. Y ahí está. 0, 1 octavo, 1, 0, menos 1 octavo. Aquí me está dando más. Un mal copio. Esto es menos 1 octavo. Disculpas. Y 2 más 1 medio. Perdón, no lo he corregido bien. Menos 1 octavo y 2 más 1 medio. Ahí está. Perfecto. Entonces, ¿cuándo termina esta iteración? ¿Cómo es minimizar? Cuando todos son negativos o bien cuando estos tres de aquí se hacen 0. ¿Listo? Entonces, formas de terminar una iteración. Cuando estos tres valores que tienen mis variables y1, y2 y y3 se hacen ceros, entonces termina la iteración. Otra forma de terminar la iteración, cuando todos estos valores, todos los valores de z, excepto la solución, son negativos. ¿Listo? La solución nunca entra a nada porque son constantes, no son variables. ¿Listo? Entonces, cuando todos estos valores son negativos, esa es la solución. Si estos tres valores son ceros, sin importar si esos tres son ceros, sin importar si los de amarillos son positivos o son negativos, esa va a ser la solución. ¿Listo? Si todos son negativos, sin importar si estos otros tres negros son o no ceros, esa es la solución. Eso en minimización. Ahora, ¿qué cambia cuando es maximización? Cuando es maximización, todos estos números tienen que ser positivos y esa es la solución. O bien, todos estos tienen que ser ceros. ¿A qué me refiero con todos estos? Todos los que están de negrito, ¿no es cierto? Y1, Y2, Y3. Mi solución depende entonces de ¿qué? De mis variables Y1, Y2, Y3 o de toda la columna Z. ¿Se ha entendido o tienen alguna pregunta? ¿Cuál es la solución entonces? Z igual a 2300, S sub 2 igual a 5 y Y sub 3 igual a 2 más 1 medio, que sería 2.5. ¿Listo? Y eso lo pueden comprobar. ¿Cómo lo pueden comprobar? Vienen aquí, buscan su función objetivo. ¿Dónde está su función objetivo? Y reemplazan aquí. Aquí está. Esa es su función objetivo. Y inicial 60 y sub 1 más 75 y sub 2 más 800 y sub 3. ¿Qué solución tienes? Tienes una solución que dice y sub 3 igual a 2.5. Ahora, multipliquen entonces 2.5 por 800 y les da un valor de 2000. 2000, debería darles 2300. Ahí hay un error. ¿Seguro que es 2.5 y sub 3? Sí, es 2.5. Veamos. Por un décimo, 1 dividido entre 10. 0.1 negativo más un décimo. Debería darles 2300. Bien, ¿qué es lo que está cambiando entonces? No lo sé. 2.5 por 800. 2000. Esa es la solución. No. Ah, ya. Pero la función objetiva también ha cambiado. Listo, muchachos. Entonces, tendría que darles 2300 el resultado. Algo no está cuadrando en nuestra solución. Pero si se fijan, la solución que ha sacado el auxiliar cubo y lo que hemos hecho en el Excel es exactamente lo mismo. Y sale exactamente lo mismo, a no ser que al final haya cambiado. 5 medios. 800 por 5 medios. Ah, claro que sí. Ya sé dónde nos estamos equivocando. Aquí, ¿qué hemos hecho? Fíjense.
Hemos dicho que mi variable entrante era, ¿qué cosa? La variable y sub 1. ¿Y quién salía? S sub 2. Entonces, si S sub 2 ha salido, ¿qué significa? Que este ya no se llama S sub 2, se llama Y sub 1. Ahí estaba el error. ¿No es cierto? No he cambiado el valor de Y sub 1 por S sub 2, se ha copiado S sub 2 solamente. ¿Por qué estoy cambiando? Precisamente porque aquí me dice, entra Y sub 1, sale S sub 2. Entonces, aquí estamos. Ha entrado Y sub 1 y ha salido S sub 2. Listo. Entonces, multiplico. De nuevo, vamos a mi función objetivo. Ahora sí nos tendría que salir. En nuestra función objetivo, vamos a ver, decimos 60 por 5 más 0 más 800 por 2.5. Eso debería darles 2300 y esa es la solución. Pueden hacerlo y les va a salir eso exactamente. 60 por 5 más 800 por 2.5. 2300. Y esa es la solución, muchachos. ¿Alguna pregunta de cómo hemos sacado algo, cómo hemos resuelto algo o por qué hemos hecho algo? Graficar a veces en mi hijo de la forma. Claro, dime. Esa parte de donde lo volvió cero lo que es el 800, ¿por qué lo hizo? No le entendí esa parte, me perdí un poco. Perfecto. Vamos allá. Es un análisis de consistencia, muchachos. ¿Listo? Tengo que hacer, ¿qué cosa? Que mi función objetivo sea 0. ¿No es cierto? Porque aquí mi solución, fíjense, mi solución me dice z es igual a 60, y sub 1 menos 75, y sub 2 menos 800, y sub 3, 0, s sub 1, 0, s sub 2, igual a 0. ¿Listo? Y cuando yo voy a mi función objetivo y digo, todo esto, la suma de todo esto, de toda mi función objetivo, porque esta función objetivo yo le llamo z, ¿no es cierto? La sumatoria de todo z me tendría que dar 0, ¿no es cierto? Pero mi función objetivo está en función de y sub 1, y sub 2 y y sub 3. Claro, le añado las variables s sub 1, s sub 2 y s sub 3, pero con coeficientes ceros. Por eso no tendría que afectar y por eso en el análisis de consistencia no pongo s sub 1, s sub 2, s sub 3. Todo esto tendría que darme un valor de 0, ¿cierto? No me da un valor de 0. ¿Por qué? Porque este 800 está haciendo que esto no se simplifique y sea 0. El resto es 0, esto es 0 y esto es 0. ¿Por qué es 0? Porque fíjense, en mis soluciones no está ni y sub 2 ni y sub 1. Por tanto, esas dos son ceros. ¿Quién es la que me está afectando? Y sub 3. ¿Y a qué es igual y sub 3? A 800. Por eso ese 800 lo tengo que volver 0. ¿Ahora sí? Sí, sí, ok. Perfecto. Eso es solamente. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna otra, ¿no? ¿Alguna duda que hayan tenido respecto a, no sé, a los ejercicios de simplex, a los ejercicios de formulación? Me han estado escribiendo y he estado respondiendo a los que he podido sus dudas, ¿no es cierto? ¿Alguna duda que tengan? Yo sé que muchos de ustedes conocen programitas que se los van a resolver y todo eso, ¿no es cierto? Pero los programitas no les van a decir por cuánto están multiplicando, no se los van a hacer las operaciones y ustedes tienen que hacer esas operaciones, muchachos. Practiquen, el ingeniero les va a pedir las operaciones hechas a mano. ¿Listo? Agustín, Dime, ¿podríamos repasar algo de formulación? ¿qué ejercicio quieres que hagamos? No hay ningún problema. De la práctica, por lo menos la parte de formulación, ya después de graficar y todo eso, nosotros lo podemos hacer. Eh, a ver, chicos, yo sé que tienen mucho que hacer y tienen muchas prácticas, ¿no es cierto? Fíjense, yo la práctica no la he sacado de mi cabeza, no me he inventado, no he cambiado datos, nada.
Yo quería ver cuánto... En internet, si buscas las 9 preguntas que les he dado, las 9 están La de resueltas. Inge te quería decir. Ah, claro, la del Inge no hay ningún problema, les puedo ayudar con uno o dos, ¿no es El cierto? fondo de formulación, la segunda nos puede ayudar, o darnos algunos datos, o guiarnos algo. La segunda me dices, ¿no? Les voy Sí. a dejar de compartir mi pantalla un ratito. Pueden ver mis chats, pues, muchachos. El Inge me habla. ¿Dónde está el grupo? Utiliza 2 chatarras de aluminio A y B para producir una aleación especial. ¿Qué produce? Aleación especial, ¿no es cierto? Aleación especial. Eso se está produciendo. Y para esto utiliza 2 productos, los productos A y los productos B. Hasta ahí es lo que yo entiendo. Para producir una aleación especial. La chatarra A contiene 6% de aluminio. Seguimos entonces. Este A contiene 6%, aquí abajito, 6% de aluminio. Al, 3% de silicio y 4% de carbón. 3% de silicio y 4% de carbón. Ya me he olvidado cómo se abreviaba el carbón igual. Listo. Carbón. La chatarra B, ahora hablamos de B, que contiene 3% de aluminio, 6 de silicio y 3 de carbón. 3 de aluminio, 6 de silicio y 3 de carbón. Esto en porcentaje, porcentaje y porcentaje. ¿Listo? O sea, cuando trabajen en formulación, nunca trabajen en porcentajes. Llévenlo siempre a su forma decimal. ¿Listo? ¿Cuál es su forma decimal? Dividir entre 100, nada más. Los costos por tonelada de la chatarra A, entonces la chatarra A tiene un costo de ¿cuánto? De $100 por cada tonelada. Por tonelada. Y la chatarra B son de $80 por tonelada. $80 por tonelada. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Qué más? Las especificaciones de la aleación especial requieren 1. El contenido de aluminio debe ser mínimo. Minimizar esto, dice. Esto no tiene nada que ver. Déjenme ver el libro. Hemos leído hasta aquí, respectivamente. Las especificaciones de la aleación especial requieren que 1. El contenido de aluminio debe ser mínimo del 3% y máximo del 6%. Ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que no tiene que aparecer aquí entonces? Y vamos a borrar lo que no tiene que estar. Esto de aquí no tiene que estar. Chao, todo eso. Eso más. Listo. Ahí. Ya lo tenemos. Seguimos con el problema. ¿Qué más nos dice? Con azulito ahora. Hasta aquí hemos leído. Las especificaciones de la aleación especial requieren 1. Entonces, 1. Primera restricción. ¿Qué se requiere? El contenido de aluminio debe ser mínimo. El contenido de aluminio debe ser mínimo. O sea, ¿puede ser más? Sí. Entonces, esto va a ser mayor o igual. Mínimo de 3% y máximo de 6%. Entonces, mínimo de 3%, dice. Del 3% y máximo, o sea, también tiene que ser menor que el 6%. ¿Qué quiere decir? No puede ser más del, no puede ser, perdón, puede ser más del 3%, pero tampoco puede ser más del 6%. O sea, A tiene que estar entre 3 y 6. Tiene que ser mayor a 3 y tiene que ser menor a 6. A eso se refiere. Mínimo 3%. No puede ser menos del 3%. Tiene que ser más. Y máximo 6%. Tampoco puede ser más del 6%. Tiene que ser menos. O sea, tiene que estar en el rango de 3 a 6. ¿Listo? A eso se refiere con esto. Cuando te da una restricción de mínimo y máximo, significa que tiene que estar A en algún rango.
¿Listo? Ya están nuestras dos primeras restricciones, sencillo. 2. Sigamos entonces, esto está bien. 2. ¿Qué más me dice en el 2? El contenido de silicio debe ser entre 3 y 5. Entonces, ¿qué te dice? Que el silicio debe estar entre 3 y 5. Esto está en porcentajes. ¿Qué puedes deducir de esto? Si de esto he deducido esto, ¿de esto qué puedo deducir? Eso mismo. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué voy a decir? Entre 3 y 5%. Que el silicio debe ser mayor o igual a 3%, y el silicio también debe ser menor o igual a 5%. Tiene que ser necesariamente más de 3 y necesariamente menos de 5. Eso quiere decir cuando te dice que tiene que estar entre 3 y 5%. Y finalmente, la tercera restricción, que la voy a poner aquí, cito. No, haremos un poco más ordenados. Creo que soy demasiado desordenado. Ya me lo han dicho. Y la tercera restricción, ¿qué me dice qué cosa? Estoy entendiendo el problema, no estoy haciendo ningún paso ahorita. La tercera restricción, ¿qué me dice? El contenido de carbón debe estar entre 3 y 7%. Entonces, tiene que estar entre 3 y 7%. El carbón tiene que ser mayor a 3 y menor a 7. Menor o igual, ¿no es cierto? Entonces, el carbón debe ser menor o igual que 3 y el carbón también debe ser mayor o igual que 7. Listo. Ya tenemos la tercera restricción que nos está nombrando con 3 aquí. Dice, determine la mezcla óptima de la chatarra que debe usarse para producir 10 toneladas de aleación. Perdón, 1000 toneladas de aleación. Quiero producir entonces 1000 toneladas de una aleación. Listo. Ya tengo todos mis datos. Ahora sí, con eso puedo empezar a decir paso 1, paso 2, paso 3. Aquí cito. Ya no necesito nada de eso. He entendido el problema. Paso 1. ¿Qué me dice? Que tengo que optimizar. Eso no he anotado. Aquí está. Deben usarse para... determine la mezcla óptima de las chatarras que deben usarse para producir 1000 toneladas de aleación. Entonces, determinar la mezcla óptima de chatarras. Entonces, tengo que maximizar la mezcla de chatarras. Chatarras. Listo. Paso número 2. El paso número 2 es todo esto que hemos hecho aquí, muchachos. Todo esto. Las condiciones. ¿Listo? Entonces este va a ser el paso número 2. No voy a copiar todo eso, ¿no es cierto? Paso número 2. Lo que sí puedo hacer es copiar. Precisamente eso. Vamos a ver. Lo vamos a copiar para que esté un poquito más ordenado. Así. Y lo podemos mover aquí. Ahí está. Perfecto. Hasta ahí lo tenemos. Se está colgando de nuevo mi máquina. Ahí está. Prefiero más bien llevar el paso 1 allá. Voy a hacer mucho lío. Este de aquí. Me lo llevo aquí. Ahí está. Paso 1, entonces, maximizar la mezcla de chatarras. Paso 2, todas estas condiciones. Con negrito. Condiciones. Listo. Entonces, el paso número 3, voy a partir esto. Paso número 3, tengo que determinar variables. Variables. ¿Qué es lo que estoy analizando? Me está diciendo que existe una aleación especial, ¿no es cierto? Pero esa aleación especial está compuesto por dos elementos, dos tipos de chatarras. Las chatarras tipo A y las chatarras tipo B.
Entonces, ¿a quiénes les estoy analizando en realidad? Fíjense, ¿de quién estamos hablando más? Chatarras A, chatarras B, chatarras A, chatarras B, chatarras A, chatarras B, chatarras A y B. ¿No es cierto? Entonces, estamos hablando de A, que va a ser igual a X, y B, que va a ser igual a Y. Además, ¿qué me está pidiendo maximizar? La mezcla de chatarras. ¿Quién está en análisis entonces? Definitivamente las chatarras. Entonces, pasamos a el paso número 4. ¿Qué me dice? Optimizar la mezcla de chatarras. ¿Qué tengo que optimizar? X más Y. Determine, vamos a ver, ¿qué dice? Determine la mezcla óptima de las chatarras que deben usarse para producirse 1000 toneladas de aleación. ¿No es cierto? Entonces, la mezcla óptima de chatarras. X más Y tiene que ser óptimo. O sea, tiene que maximizarse. Y le voy a dar un valor igual a Z. Número 5. Las restricciones. ¿Cuáles son mis restricciones? Vamos a ver. Todas estas son restricciones. Claro que son restricciones. Vamos a copiar entonces. Todo esto son restricciones. Esas son restricciones. Entonces, copiamos y aquícito podemos pegar. ¿Listo? Ahí está. Esas son las restricciones que hemos hallado. ¿De dónde? De aquí. El contenido de aluminio debe ser de tanto, 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 todo eso. ¿No es cierto? Nuestras restricciones. Pero hay otras restricciones. Leamos de nuevo el problema. Dice, un centro de aleaciones requiere un centro de reciclaje industrial utiliza 2 chatarras de aluminio A y B para producir una aleación especial. La chatarra A contiene 6% de aluminio, 3% de silicio y 4% de carbón. ¿Listo? Entonces, te da un contenido de aluminio, carbón y silicio. Sigamos. La chatarra B contiene 3% de aluminio, 6% de silicio y 3% de carbón. Los costos por tonelada de chatarras AB son de 100 y 80 respectivamente. Las especificaciones de la aleación que se requiere que, 1, el contenido de aluminio debe ser mínimo de toda esta aleación. Debe tener mínimo 3%. Ojo, aquí está. Dice, las condiciones, las especificaciones de la aleación especial requieren que, 1, el contenido de aluminio debe ser mínimo de 3% y máximo de 6%. 2, el contenido de silicio debe estar entre 3 y 5%. Y 3, el contenido de carbón debe estar entre 3 y 7%. Determine la mezcla óptima. Las restricciones las voy a pasar aquí, muchachos. Necesitamos leer el ejercicio un poquito más. Ahí está. Perfecto. Lo primero nos dice que la chatarra A contiene 6% de aluminio, 3% de silicio y 4% de carbón. ¿Listo? Entonces, las chatarras de aluminio contienen 6% de aluminio, 3% de silicio y 4% de carbón. La chatarra B, tantos. Los precios de las chatarras A y B. 1. El contenido de aluminio debe ser mínimo del 3% y máximo del 6%. Perfecto. El contenido de aluminio debe ser mínimo del 3% y máximo del 6%. Bien, entonces, tienes tu costal. Este costal está fabricado de A y B. ¿No es cierto? Perfecto. Ya tenemos nuestro costal y está fabricado de A y B. A tiene estos requerimientos. Requiere un porcentaje de aluminio, un porcentaje de carbón y un porcentaje de silicio, lo mismo que B. Pero nos dice que las especificaciones, y estas son las restricciones de aleación especial, requieren, 1, el contenido de aluminio debe ser mínimo del 3% y máximo de 6%. Esa es una restricción y tenemos que ver cómo anotarla. Aquí hemos anotado una restricción del aluminio para el aluminio. El aluminio debe ser menor, el aluminio debe ser mayor y así sucesivamente. ¿No es cierto? Pero
necesitamos expresarlos en función de X y Y. ¿Cómo vamos a expresarlo en función de X y Y? Determine la mezcla óptima de las chatarras que deben usarse para producir 1000 toneladas de aleación. Bien, quiere producir 1000 toneladas de aleación. Entonces, el total de la aleación va a ser ¿qué cosa? A más B. Entonces, X más Y debe ser igual al total de la aleación. ¿Cuánto de aleación quiero producir? 1000 toneladas, dice. ¿No es cierto? Primero, eso. X más Y debe ser 1000 toneladas. ¿Por qué he puesto igual? Porque precisamente te dice, determine la mezcla óptima de las chatarras que deben usarse para producir 1000 toneladas de aleación. O sea, quiere producir 1000 toneladas de esa mezcla especial, ¿no es cierto? De una aleación especial. ¿Cuánto quiere producir? 1000 toneladas. Entonces, ¿qué es lo que requiero para producir esas 1000 toneladas? Requiero X y requiero Y. Listo. Primera restricción. Restricción con igual. Ya. Después, además me dice que el contenido de aluminio debe ser mínimo de 3% y máximo del 6%. Entonces, como A contiene 6% de aluminio y B, ¿dónde está B? A contiene 6% de aluminio y B contiene 3% de aluminio. El aluminio total, ¿cuánto va a ser? La cantidad de aluminio que tiene A más la cantidad de aluminio que tiene B. Entonces va a ser 0,6 X. X es A, ¿no es cierto? Fijémonos, X es A. X es A, exacto. Entonces, A, vamos allá. A dice que contiene 6% de aluminio. Entonces, 0,6 por X, que es A, más B, que contiene 3% de aluminio. 0,3 Y. ¿Listo? Entonces, me dice que eso debe ser menor o igual a ¿qué? Mínimo debe ser 3. Máximo debe ser 6. Entonces, tiene que ser menor que 6 y debe ser mayor que 0,3. Y esto es 0,6. ¿No es cierto? Eso es lo complicado en formulación. Tienen que identificar este tipo de problemas. Listo, tenemos tiempo todavía. Y lo mismo para todos los demás. ¿No es cierto? Después, ¿qué nos dice? 2. El contenido de silicio debe ser entre 3 y 5. Seguimos entonces. Auxi, nos decimos que es con un 0 más. ¿Cómo? Es con un 0 más, 0,03. Exacto, exacto. Eso me estaba dando cuenta. Voy a copiar entonces. 0,03 menor o igual que 0,06 x sub 1 más 0,03 y. Y esto debe ser menor o igual a 0,03. ¿No es cierto? Aunque no tiene mucho sentido. ¿Listo? ¿Cómo? Es mayor, menor que 6. 0,06. Sí, tienes razón, es al revés, ¿no? Menor que 6 y mayor que 3. Aquí va a ser 6 y aquí va a ser 3. Sí. Aquí es 6 y 3. Sí, perfecto. Así está bien. Listo. Después el segundo nos dice que, mi segunda descripción, el contenido de silicio debe estar entre 3 y 5. Entonces, el contenido de silicio debe estar entre 0,03
y 0,05. Perfecto. ¿Qué es lo que tengo que saber entonces? Esto de aquí. ¿Cuánto de silicio hay en A y cuánto de silicio hay en B? Entonces, ¿cuánto de silicio hay en A? Veamos, en A contiene 6 de aluminio y 3 de silicio. 3% de silicio. Vamos a anotar entonces. A contiene 3% de silicio, 0,03, X1 más, aquí va a ser Y. Y aquí menor o igual. Perfecto. Y B cuánto contiene de silicio, tenemos que fijarnos eso también. B contiene 3 de aluminio y 6% de silicio. 6% de silicio se puede anotar como 0,06. 6. Y eso menor o igual que 0,05. ¿Listo? Entonces, de aquí ustedes pueden decir, esta es una restricción y esta es otra restricción. Yo lo estoy anotando en uno, ¿por qué? Porque no quiero anotar dos. Es difícil anotar en la pizarra, al menos para mí. Y la tercera restricción que te dice que el contenido del carbón debe estar entre 3 y 7. Entonces, 0,03, este símbolo, y aquí debe estar 0,07. Perfecto. Vamos allá. A contiene entonces ¿cuánto de carbón? 4% de carbón. ¿Y B cuánto contiene de carbón? 3% de carbón. 4% y 3%. Se anota eso. 0,04 X más 0,03 Y. Listo, ahí tenemos nuestras tres restricciones. Esas van a ser nuestras restricciones reales. Pero leamos de nuevo el ejercicio. Lean como 20 veces si es necesario y subrayense así para darse cuenta. ¿Listo? Leamos de nuevo el ejercicio. Un centro de reciclaje industrial utiliza dos chatarras de aluminio A y B para producir una aleación especial. La chatarra A contiene 6 de aluminio, 3 de silicio, 4 de carbón. La chatarra B contiene 3 tantos. Los costos por tonelada de la chatarra A y B son de 100. Costos no me pide para nada, no me interesan los costos, respectivamente. Las especificaciones de la aleación especial requieren 1. El contenido de aluminio debe ser mínimo de 3 y máximo de 6. 2. El contenido de silicio de 3 y de 5. Y 3. El contenido de carbón debe ser entre 3 y 7. Determine la mezcla óptima de las chatarras que deben usarse para producir 100 toneladas de aleación. Listo. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué cosa? El costo por tonelada de chatarras A y B de $100 y de $80 es en vano, es para hacernos perder el tiempo. ¿Listo? No te sirve para nada. Y ya está. Esas son sus restricciones, chicos. Esas son sus restricciones. ¿Cuántas restricciones? Si en cada una hay 2 restricciones, con rojito le vamos a poner. Aquí hay 2, aquí hay 2 y aquí hay 2. ¿Cuántas restricciones tienen? 6 restricciones tienen. ¿No es cierto? Más esta de aquí va a ser la séptima restricción. Oxy, ¿cómo hallamos lo que es la función objetivo en este caso? ¿Cómo hallas la función objetivo? ¿Qué es lo que te está pidiendo? Esa es la función objetivo, lo que te pide. Fíjate, dice, determine la mezcla óptima de las chatarras que deben usarse para producir 1000 toneladas de aleación. ¿No es cierto? ¿Qué chatarras tenemos? Las chatarras A y B. La sumatoria de estas chatarras me va a dar una cantidad de ¿qué cosa? De aleaciones para producir este tipo de aleaciones. ¿Listo? ¿Cuántas unidades tengo que producir? Entonces tiene que ser igual a 1000. Estrictamente igual. ¿Por qué? Porque me dice que deben usarse para producir 1000 toneladas. No me dice al menos. No me dice máximo, no me dice mínimo. Me dice para producir 1000 toneladas. Es un dato fijo. Por eso utilizamos el igual. ¿Se entiende? Y de ahí sacas tu función objetivo. ¿Cuál es tu función objetivo? Hallar A más B. Tienes que hallar A más B. Tienes que optimizar A más B. Optimizar es maximizar. Cuando te diga,
cuando te hable de optimizar, cuando te hable de beneficio máximo, cuando te hable de cosas que están en ascenso, de palabras que parecen que están en ascenso, significa que tienes que maximizar. Ahora, cuando te está hablando de alquiler y que quieres ahorrar, eso es minimizar, entonces vas a poner minimizar. ¿Listo? Aquí te está pidiendo optimizar. ¿No es cierto? ¿Qué te está pidiendo maximizar? ¿Listo? Optimizar, maximizar, lo mismo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ahí están todas las respuestas. ¿Algo más que quieran preguntar, muchachos? El ejercicio no estaba complicado, solamente había que leer una y otra vez el enunciado. ¿Por qué había que leer tanto? Porque tiene estas dos condiciones de precios que no te servían para nada, pero estaban ahí. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿algo más, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? Ojo, cuidado que al momento de presentarle al INGE le estén presentando así y digan en el lado si nos ha enseñado a hacer así. No, 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 esto está mal. Yo lo he escrito así solamente para ahorrar tiempo. ¿Listo? ¿Cómo deberían escribirlo ustedes? Voy a escribir solamente esta de aquí, la primera. 0,03 menor o igual a 0,03x más 0,03y. Y aparte 0,06 que debe ser mayor o igual a 0,03x más 0,03y. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Pero de cada uno. En realidad van a tener 6 restricciones aquí, más una que es esta, 7. Esta de aquí no vale, está mal. ¿No es cierto? Listo. ¿Algo más, chicos? ¿Se ha entendido? Es solamente análisis, ¿no es cierto? Es leer el problema una y otra vez. A veces nos perdemos, pero hay que seguir leyendo y nos damos cuenta de nuevas cosas. Son las letras exactas, son las letras, las variables. Bueno, muchachos, hasta ahí entonces con ustedes. Nos vemos el día de mañana a las... ¿A qué hora tenemos? 9:45. ¿Listo? Que pasen buena noche y hasta luego. Si tienen alguna duda, me escriben nomás. Voy a tratar de responder lo antes posible. Si les respondo a las 2, 3, discúlpenme. Hasta mañana. Buenas noches.